Una de las voces más reconocidas del periodismo nacional está aquí, en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Escuchas DRB Noticias con Daniel Rentería. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Y digo especial porque, gracias a Dios, estamos iniciando un nuevo año, un nuevo ciclo, aquí en DRB Noticias, en Radio Hipócrates y Afrovoces. Empezando este 2026, y qué mejor que hacerlo, bien acompañado siempre. Tengo el gusto, el honor, el placer de acompañar, como ha sucedido a lo largo ya de 2 años, a Heidi Nieves en esta aventura informativa. Y empezamos un año más, 2026. Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto, un placer poderlos saludar este nuevo año, deseándoles pues un año lleno pues de muchas bendiciones y sobre todo de trabajo. La verdad es que 2025, Daniel, pues lleno de muchas cosas buenas, de muchas inversiones, pero sobre todo yo me quedo con un 2025, con un Acapulco que ha resurgido, con un Acapulco lleno de turismo, con un Acapulco que está de pie. Sí, lo platicamos a lo largo de este 2025 con todo tu conocimiento, tu bagaje periodístico, con tu pulso informativo que día a día lo tenías puntual, y siempre con la noticia y siempre con lo que estaba sucediendo al momento y también lo que había ocurrido a lo largo del día y por supuesto posterior también al noticiario, porque siempre nos estabas alimentando con todo lo que sucede aquí justamente en el puerto de Acapulco. Y sí, vimos justamente ese Acapulco fuerte, resiliente, ese Acapulco con ganas de salir adelante a pesar de todo, porque como siempre hay situaciones que no coinciden, situaciones que van por otras vías de las que debe ser. Pero bueno, pues vamos a ser optimistas y vamos a pensar que este 2026 ya es justamente el despegue definitivo de nuestro puerto de Acapulco. Y algo muy importante, Daniel, que 2025 no tuvimos fenómenos naturales, desafortunadamente, la violencia pues es un tema que en todo el país pues va a continuar. Sin embargo, sí celebrar también que en los últimos meses, noviembre y diciembre, fue a la baja. Muy importante esta estrategia que tuvieron los 3 niveles de gobierno. Esperemos que este 2026, como cerramos el 2025, así continúe. Sí, la verdad es que sí, una muy buena estrategia por parte del gobierno federal que ha permeado hacia el gobierno estatal y municipal. Y bueno, pues me parece que van caminando bien, muy bien las cosas. Así que pues con todo lo que tú representas informativamente, nadie mejor que Heidi Nieves para informarnos mes a mes de lo que sucedió en el puerto de Acapulco, aquí en este resumen anual en DRB Noticias a través de Afrovoces 90.5 FM y Radio Hipócrates. Comenzamos. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Bueno, pues ya estamos listos. Gracias por continuar con nosotros en este resumen anual de DRB Noticias a través de Afrovoces 90.5 FM y Radio Hipócrates. Heidi, pues un enero que empezó de una forma violenta en el puerto de Acapulco, si no mal recuerdo. Sí, desafortunadamente el mes de enero estaba concluyendo con hechos que a todos los acapulqueños nos dolieron. De manera simultánea, los choferes de camiones repartidores de cervecería Corona y alimentos procesados Food y un vehículo de la empresa refresquera Coca-Cola fueron atacados a balazos en distintos hechos de violencia registrados en Acapulco, donde 2 perdieron la vida y uno de ellos quedó herido. Y bueno, en un primer hecho, el trabajador de la cervecera Corona fue asesinado a balazos cuando circulaba a un costado de la gasolinera y la tienda Chedraui de las Hamacas, a escasos metros de la blindada avenida costera Miguel Alemán. Ese crimen se reportó a las autoridades a las 5 de la tarde en la calle Tadeo Arredondo, frente a la playa Las Hamacas, donde venden pescado. El cuerpo del trabajador de la cervecería, quien portaba el uniforme, quedó tendido sobre el pavimento boca arriba y con la puerta abierta del lado del
del chofer. El segundo hecho se registró de manera simultánea en contra de un trabajador de la empresa Food, esto en la calle Perdida de la colonia Hogar Moderno, en la parte de atrás de la gasolinera ubicada en la avenida Ejido. El trabajador fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica, en donde se reportó su estado de salud como grave y lamentablemente más tarde perdió la vida. Posteriormente, el chofer de un vehículo color blanco de la empresa Coca-Cola fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la calle 6, en el cruce con la avenida Santa Cruz, en la colonia Bellavista. El trabajador, también con uniforme, quedó en el asiento del chofer afuera de una casa amarilla. Y bueno, en los 3 hechos violentos arribaron diferentes corporaciones policíacas, quienes delimitaron la zona con cinta amarilla, cerrando completamente las calles para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizara las pesquisas correspondientes. Y el camión de la Corona quedó en medio de la calle, justo a un costado de la gasolinera y la tienda de autoservicio, y los 2 cuerpos que quedaron en el hecho fueron trasladados al servicio de médico forense, pues para las necropsias de ley. Y después, Daniel, después de que pasaron estos hechos, obviamente los repartidores de todas las empresas tenían miedo y pararon labores. Algunos, recuerdo que se les puso policías, elementos policiales que los acompañaban a las rutas a entregar su producto. Después de algunas semanas se reforzó con operativos la seguridad de estos repartidores, y bueno, conforme con el paso de los días fue pues ya disminuyendo este miedo. Sí, lamentablemente así inició este 2025 ahí en enero, un mes aciago, un mes difícil, crítico, muy crítico en temas de seguridad, y sí, como bien señala Heidi, fue amainando afortunadamente debido a las estrategias también del gobierno federal. Recuerdo también que incluso, bueno, pues el transporte público, la Guardia Nacional acompañaba al transporte público, a los camiones justamente en sus recorridos, porque pues también se vieron asediados por la violencia. Eso fue en enero. Eso fue en enero. Bueno, muy bien. En el ámbito nacional también hubo desafíos importantes, desafíos que aún se mantienen en muchos aspectos. El caso económico fue algo que impactó también mucho, estuvo muy de cuesta arriba el inicio del 2025 con la inflación, la pobreza y el ajuste también al costo de vida. El aumento en precios en todos los bienes y servicios básicos representó otro de los temas críticos también para este 2025 en el país. Con la inflación acelerándose y el precio del dólar en el mercado internacional presionando los costos, muchas familias vieron disminuido su poder adquisitivo, lo que reactivó debates sobre el salario mínimo, apoyos sociales y políticas del bienestar, que desde luego fueron muy cuestionadas por la sociedad y por los medios de comunicación. Estos factores dejaron en evidencia la fragilidad económica que persiste y la urgencia de políticas integrales para proteger a los sectores más vulnerables. Afortunadamente, esto se ha ido solventando gradualmente y todo parece indicar que, bueno, en este 2026 podremos tener económicamente, aunque todavía persiste la crisis y todavía persiste pues muchos altibajos y mucha volatilidad en los mercados. Esperemos que este 2026 sea diferente. Pero regresamos a Acapulco. En febrero, Heidi, también hubo cuestiones muy importantes. Sí, fíjense que en febrero la Fiscalía General de Guerrero ejecutó una orden de cateo al interior del Centro Nocturno Tavares, esto ubicado en la avenida Bellavista, mejor conocida como Costera Vieja. Esto sucede luego de un asesinato a un joven registrado presuntamente en el interior de ese bar. Y bueno, esta orden fue antes de las 9 de la mañana de un día miércoles. Se cerró completamente la vialidad del fraccionamiento Condesa para llevar a cabo esas diligencias. Y bueno, este cierre de la vialidad de ambos sentidos generó caos vehicular en la avenida Farallón del Obispo, debido a que automovilistas intentaban transitar por esa vía que estaba cerrado. Y en febrero fue cuando iniciaron también pues el sistema integral de transporte Acabús, fue tomado por agentes de seguridad que cuidan las estaciones debido a que se les adeudaba
a la empresa el servicio más de un año. Y bueno, a lo largo del año, Daniel, pues se ha detenido este servicio de transporte por varias irregularidades. Pues sí, es un tema también que se mantiene con vigencia y que hay que atender. Eso es en el ámbito local. Sí, y otro suceso más, otro hecho de relevancia que pasó en el mes de febrero, recordarán esta joyería que está en el interior del Hotel Emporio, Claro. que a lo largo del año, pues han sido clientes 3 veces. Y bueno, esta en el mes de febrero fue la primera, un grupo de 5 personas originarias de Veracruz, bueno, fueron detenidos en Acapulco luego de un intenso operativo realizado por fuerzas de seguridad federal y estatal. Estas personas, entre las que se encontraba un menor de edad de 16 años, fueron asegurados en el fraccionamiento Condesa, donde se escondían. Esto tras haber robado 400 alhajas de la joyería. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Martínez Signes, difundió una fotografía donde se encontraban los detenidos, armas y algunas de las joyas que robaron la mañana de un día lunes, bueno, las cuales afortunadamente, Daniel, pues fueron recuperadas. Bueno, eso fue febrero. Febrero. Bueno, muy bien, pues en el ámbito nacional, también hablando de políticas de seguridad que fueron intensificadas luego de este inicio también fulgurante que tuvimos en Acapulco y en otras partes también del país. Bueno, pues vinieron los operativos federales y los enfrentamientos también contra grupos criminales. Durante el 2025 se incrementaron operativos federales y despliegues especiales en varias partes de la República Mexicana. Por ende, Acapulco no fue la excepción, desde luego. Según datos gubernamentales, con miles de detenciones, lo que habría contribuido a la notable baja de homicidios en el país y al cierre que tuvimos justamente en este 2025 de baja delincuencial y de homicidios, de acuerdo a las informaciones que nos ha proporcionado el secretario de Seguridad y Protección Civil en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch. Bueno, pues la combinación de acciones preventivas, vigilancia y colaboraciones interinstitucionales fueron presentadas como la columna vertebral de los resultados en materia de seguridad. Es decir, fue en febrero cuando poco a poco empezó ya esta maquinaria de seguridad, empezó a operar en todo el país y empezó gradualmente entonces a disminuir un tanto cuanto en zonas estratégicas de nuestra República Mexicana, el tema de la seguridad, y Acapulco fue una de ellas, Heidi. Eso fue en febrero. ¿Marzo? En marzo, algo muy importante para todos los que somos automovilistas y bueno, yo creo que para todos los ciudadanos que también ocupamos el transporte público, bajó la gasolina. Andale. Diferentes estaciones de Acapulco que surten su producto de petróleos mexicanos desde la tarde del sábado 2 de marzo bajaron su costo por litro de la gasolina magna. Y esto luego de firmar voluntario por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en mantener el precio del litro de la gasolina hasta 24 pesos por los próximos 6 meses. En gasolineras del puerto, despachadores comentaron que desde las 12 del mediodía del sábado pasó de 24.95 pesos a 23.95 pesos por litro en algunas estaciones. Incluso se observó en algunos tabuladores exhibir el precio. Y bueno, el presidente y vicepresidente de la Asociación de Gasolineros del Estado de Guerrero no quisieron dar en ese momento pues su postura y opinar del tema debido a este cambio. Pues sí, fue un tema también muy importante en su momento, eso que estaba ocurriendo. Y algo que también que causó mucho revuelo, mucho de qué hablar, fue el tema de los representantes de diversas organizaciones de prestadores de servicios turísticos de Acapulco, luego de que ellos anunciaron su rompimiento con los acuerdos que ya habían planeado con las autoridades federales de Fonatur, Semarnat y Profepa. Y bueno, esto luego de que realizaran una mesa de trabajo en un hotel de la Costera, pues los dirigentes salieron minutos después de haber iniciado debido a que se pues enteraron a través de redes sociales de que bueno iban a aperturar de manera general para obtener un permiso en la playa. En ese entonces el dirigente de Turisteros Unidos
en Defensa y Rescate de la Playa Icacos, Marco Antonio Soastegui Muñoz, señaló que las autoridades se reunieron con pseudolíderes, lo cual ponía en riesgo que saturen la bahía con más vendedores, pues aseguraron que ellos no pagan ningún impuesto porque no tienen ninguna concesión y por ende no están dentro del padrón de credencialización. Híjole, que después tuviera el señor Suástegui un fatal desenlace, ¿no? Así es. Ya nos platicarás también de ese tema. Eso fue en marzo. En marzo. En marzo, bueno. En términos nacionales, en el ámbito nacional también hubo movilizaciones. El país estaba ya un tanto cuanto convulso en muchas situaciones que se estaban presentando pues ya en este 2025, en los primeros 3 meses. Movilizaciones sociales en respaldo al gobierno en medio del conflicto sobre aranceles y el agua. Era cuando, pues sí, ya el presidente de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump empezaba a dar manotazos en la mesa y empezaba pues a hacerle la vida difícil al gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum, que tomó decisiones muy, muy valientes, muy empoderada nuestra presidenta y empezó una serie de situaciones tensas también entre ambos países. Por lo pronto, una multitud se reunió también en el Zócalo de la Ciudad de México para expresar el apoyo a la administración federal ante las tensiones de Washington. La marcha buscó mostrar unidad nacional, defender la soberanía y rechazar medidas ajenas al control mexicano del agua. Era cuando sí, Donald Trump, y un tema que todavía a finales de este 2025, por ahí de diciembre, por ahí del 23, 22 de diciembre, si no mal recuerdo, la presidenta anunció que ya se estaba pagando el agua con la mayoría, pues, atraída o sustraída de la presa Cuchillos, allá en el norte de la República Mexicana, en Sonora. De eso ya le estaremos informando más adelante. Lo cierto es que esta marcha mostró eso, una unidad nacional para defender y avalar también pues esa soberanía que estaba defendiendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este hecho subraya la polarización social, la importancia del tema hidráulico en la agenda nacional y cómo cuestiones de política exterior pueden generar reacciones internas masivas. Es decir, el tema del agua no es un tema recurrente, no es un tema, digamos, de ayer, es un tema que ha sido, pues sí, a lo largo de este 2025 y desde que Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, así el ámbito nacional en esos términos en el mes de marzo. En abril, Heidi, ¿qué tenemos? Ahora sí, lamentablemente, esta triste noticia: el dirigente de los Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de Playa Icacos, Tuderpi, Marco Antonio Soastegui Muñoz, resultó herido, esto luego de ser atacado a balazos en la playa Icacos, aquí en el puerto. Esta agresión violenta se reportó a las autoridades alrededor de las 7:24 de la noche, un Viernes Santo. Esto, bueno, lo señaló el informe ministerial y de acuerdo a las primeras investigaciones, se reportó que en la calle Fragata, Yucatán, cerca del condominio La Palapa, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Testigos señalaron que un sujeto armado llegó y sin medir palabra disparó en repetidas ocasiones contra el líder de la SECOP. Familiares de Marco Antonio Soastegui subieron al cuerpo a bordo de una camioneta azul y lo trasladaron a un hospital privado ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán, en el fraccionamiento Condesa. Después de estar en agonía, después de recibir atención médica por más de una semana, lamentablemente el dirigente turistero perdió la vida. Eso fue en abril. Esto fue en abril. Híjole, sí recuerdo que una noticia que conmocionó a la sociedad acapulqueña de un luchador social que, bueno, pues en su momento también fue muy cuestionado, muy polémico, el tema de la parota, ¿verdad? Que sí, él estuvo al frente de... Sí, por su postura de estar en contra de este proyecto. Exacto, bueno, pues sí, una situación que también llamó muchísimo la atención. Antes de ir a una pausa, permítame, perdón, informarle también en abril, en el ámbito nacional. ¿Qué pasó? En abril, la tensión diplomática empezó a crecer. La relación entre México y los Estados Unidos se volvió un tanto cuanto tensa y en lo comercial también Estados Unidos seguía presionando a México por el tema del agua, que impactó en relaciones internacionales. La amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos no solo impactó también a la economía,
sino que también tensó la relación bilateral, reactivó el debate sobre la soberanía del agua, comercio y acuerdos internacionales, justo en vísperas del año mundial de elecciones en muchas naciones. La situación ha generado presión sobre el gobierno mexicano, agricultores, exportadores y mercados financieros, lo que la convierte en una de las crisis diplomáticas económicas más relevantes del año. Sí, la verdad que sí lo fue, una situación bien difícil, pero que sabe que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sabido llevar muy bien, ha sabido dialogar, ha sabido cabildear también, no solamente con su gabinete, sino también con otros gobiernos y especialmente con el de Estados Unidos en varias ocasiones varias conversaciones que tuvieron, llamadas telefónicas y pláticas al respecto, y la presidenta siempre saliendo avante, saliendo adelante, y eso le ha dado también legitimidad, que sí la tenía, por supuesto, pero esto vino aún más a legitimar el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la forma en que llevó esa relación o ha llevado esa relación tirante, siempre tensa, con el gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump, que amainó, se suavizó mucho, si no mal recuerdo, por ahí de noviembre, cuando estuvieron en el sorteo de la Copa del Mundo allá en Washington, y que por primera ocasión estuvieron frente a frente Donald Trump y Claudia Sheinbaum, y bueno, pues Donald Trump se quedó impactado, cautivado, sí, por la forma, la sencillez y la manera de llevar el diálogo de la presidenta de México. Y es que en el tema del agua son 249 millones de metros cúbicos que en un tratado desde 1944 México le debe a los Estados Unidos, y Donald Trump pues está exigiendo se pague esos 249 millones de metros cúbicos de agua, y que pues aquí hay una grave crisis también con los agricultores, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado se les va a pagar sin afectar a los agricultores de nuestro país, que también están protestando por la falta de agua. Pues así los temas hasta abril. Vamos a una pausa, regresamos porque esto se pone sumamente interesante con todo lo que sucedió aquí en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, y más, mucho más en el ámbito nacional e internacional. Heidi Nieves y Daniel Rentería, regresamos después de esta breve pausa. No se vaya, quédense con nosotros. Esto es el resumen anual 2025 en Afrovoces, DRB Noticias y Radio Hipócrates. Volvemos. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Pues muchas gracias, ya estamos de regreso en este resumen anual 2025, aquí en Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación de RB Noticias y Radio Hipócrates. Heidi Nieves, pues cuántas cosas han sucedido en lo que llevamos hasta el mes de abril, y bueno, mayo no fue la excepción, también situaciones muy importantes que ocurrieron en Acapulco. Mayo caracterizado por Akamoto 2025, la verdad es que ha causado mucha polémica, comentarios positivos, comentarios negativos, para algunos empresarios deja una importante derrama económica, para otros solo basura. Sin embargo, más allá de todo eso, Daniel, pues la integridad física de estos jóvenes señores que vienen a participar, lamentablemente, Akamoto 2025 dejó 9 personas fallecidas, entre ellos pues son varios participantes de ese evento, y bueno, ellos murieron en accidentes registrados en la autopista del Sol y en diferentes puntos de Acapulco. Cuando recién inició este evento, el jueves por la mañana, 2 motociclistas murieron en un accidente cuando viajaban en caravana por la autopista del Sol, camino al puerto de Acapulco para participar en este evento. El incidente se registró a la altura del kilómetro 248, esto en el municipio de Eduardo Neri. Y bueno, ya después en los primeros minutos del día viernes, alrededor del mediodía, 12:30, pues murió un motociclista cuando era trasladado a un hospital para su atención médica, luego de que él y su acompañante, por transitar a exceso de velocidad, pues cayeran a la carpeta asfáltica tras perder el control de la unidad.
esto en la costera a la altura del fraccionamiento Costa Azul, a escasos metros del restaurante de hamburguesas Carl's Jr., ubicado en la esquina de la calle Fernando Magallanes, a un costado del centro de convenciones. Y la otra persona se observó tendida sobre el pavimento con parte de la pierna izquierda, la pantorrilla destrozada, y bueno, él fue auxiliado por paramédicos. Y otro hombre falleció después de derrapar su motocicleta en la carretera federal Las Cruces, La Cima, esto en la colonia Benito Juárez, y bueno, este accidente ocurrió durante la mañana, prácticamente la madrugada, porque era la 1. Y bueno, a esa misma hora, pues de manera simultánea, 2 motociclistas que llegaban al puerto de Acapulco por la autopista del Sol también perdieron la vida metros antes de la caseta de la venta. Y bueno, dentro de las primeras 48 horas de haberse iniciado ese evento, una mujer murió tras haber sido atropellada. Y bueno, esto fue pues atropellada por un motociclista que viajaba a exceso de velocidad en la costera Miguel Alemán, esto frente al Hotel Playa Suites. El accidente ocurrió después de las 6 de la mañana en el fraccionamiento Magallanes, luego de que la víctima, una mujer, como ya les comentaba, saliera de una farmacia que se ubica ahí en la esquina. El conductor fue detenido por los agentes policiales y trasladado a la Fiscalía Regional de Acapulco, donde, bueno, se fue presentado ante un juez para que determinara su situación legal. Y otro hecho, un motociclista murió tras chocar su motocicleta en la vía rápida, esto metros antes de llegar a la calzada a pie de la cuesta. Este incidente se reportó a las 7 de la mañana en el carril que va con dirección a la avenida costera Miguel Alemán. Y bueno, después a las 10 de la mañana del viernes se reportó también un motociclista sin vida tras derrapar, esto en la avenida Escénica frente al Hotel Las Brisas. Y en el transcurso de esos días, pues se observó en la franja turística incidentes donde se vieron involucrados decenas de motociclistas y acompañantes, donde, bueno, afortunadamente para ellos solo quedó en susto. También en diferentes puntos del puerto, pues se montaron operativos permanentes ante la presencia de cientos motociclistas. Fueron estos operativos en la vacacional, en la calzada a pie de la cuesta, en la avenida Farallón, saliendo del Maxitúnel, en la glorieta de la base naval y en la costera Miguel Alemán a la altura del centro de convenciones, y por la noche afuera del Playa Suites. Y bueno, Daniel, pues a la fecha también, bueno, en ese tiempo fueron enviadas más de 69 unidades por falta de documentación, y también se aplicaron más de 250 infracciones. Sí, vaya que se llamó la atención ese operativo, y sobre todo generó un gran debate, incluso nacional, el tema de los motociclistas y si realmente era positivo que vinieran, si realmente había una derrama económica o si eran simple y sencillamente desmanes lo que generaban, ¿no? Porque pues muchos comercios cerraban o cerraron ante la llegada de los motociclistas, pero también decían autoridades tanto locales como nacionales, porque se tocó el tema en la mañanera, pues que cómo impedirles llegar, ¿no? Y que de dónde eran estas asociaciones, por ahí se preguntaban muchos dirigentes quiénes eran, cómo se organizaban, que a diferencia de otros que van a Veracruz, que van a Vallarta, pues van y hacen labor social, incluso otros motociclistas como tal, les llaman ellos rodadas, quienes organizan estas rodadas, pues llevan siempre un mensaje positivo, el del uso del casco, el de hacer bien a la sociedad, y aquí no, es todo lo contrario. Parece ser que aquí vienen o venían, no sé si vaya a ocurrir en este 2026, que esperemos no, pues vienen con la idea de denostar, de hacer daño, de perjudicar, y bueno, pues todo terminaba en tragedia. Sí, y bueno, hay que reconocer que también vienen motociclistas con alto poder adquisitivo económico, y bueno, se puede ver desde su comportamiento, desde sus unidades con motos de lujo. Bueno, siempre hay de todo, y también no pudieron faltar los comerciantes que se montaron ahí en plena zona turística para vender los famosos azulitos, para vender las playeras, con el Akamoto, con las leyendas de Akamoto 2025, entre tantos accesorios para estas motocicletas. Y desafortunadamente también mucha droga. Desafortunadamente también mucho alcohol y droga, y bueno, estos excesos que lamentablemente pues dejó
pues 9 personas sin vida. 9 personas sin vida y bueno, pues lo cierto es que es una reunión, yo no quiero llamarle fiesta, pero luego hasta los mismos acapulqueños sacan su moto ahí chiquitita y ahí van también participando. El de las tortillas, ¿no? Sí, dicen el repartidor de Rappi. Sí, exacto, todos van ahí, pero bueno, se vuelve un tema curioso, pero para mí me parece que no es positivo. Daniel, algo que también dejó marcado este mes fue que un prestador de servicios turísticos perdió la vida y luego de que cuatro personas más resultaron heridas luego de que se enfrentaran contra turistas a golpes. Esto ocurrió en Playa Papagayo, en la zona dorada de Acapulco. Esta riña se reportó a las autoridades por la tarde, alrededor de las 6, y bueno, se registró pues en la franja de arena a un costado del hotel Crystal Beach. Y bueno, de acuerdo a testigos, los turistas se encontraban en estado de ebriedad y el prestador de servicios turísticos de nombre Ignacio les solicitó la entrega del mobiliario de playa, hecho que les molestó y lo golpearon de manera brutal hasta herirlo con un arma punzocortante. Y bueno, al lugar arribaron policías viales quienes intervinieron y auxiliaron en un principio, además de paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron a los lesionados. Y de acuerdo a testigos, los turistas pretendían darse a la fuga. Sin embargo, fueron detenidos y golpeados por otros prestadores de servicios turísticos. Y bueno, también los prestadores de servicios turísticos, a través de un comunicado, pues exigieron justicia por la muerte de su compañero, quien falleció en un hospital esa noche, luego de que tardaran. Además, Daniel, hay que decirlo, las autoridades pues no alertaron de manera pronta a los servicios de emergencia. Esta persona se desangró debido pues las puñaladas que recibió con esta arma punzocortante y perdió la vida. Exacto, sí lo recuerdo perfecto ese incidente terrible también que sucedió. En el ámbito nacional, en mayo, crisis también en los medios de comunicación con la libertad de prensa. México sigue entre los países, lamentablemente, más peligrosos para periodistas. En el 2025 cerró como uno de los años más sangrientos para la prensa global. Según organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al menos 67 periodistas fueron asesinados este 2025 en el mundo. México se mantiene como el segundo país letal, como el segundo país para reporteros más peligroso, con 9 homicidios registrados. Solamente 9 registrados, pues evidentemente hay muchos más, pero 9 que quedaron ahí testimoniados. El dato reaviva la preocupación por la impunidad, el acceso a la justicia y el riesgo de ejercer el periodismo en zonas de violencia, un tema crucial para la democracia y el desarrollo de México. Así el mes de mayo, tanto en Acapulco como en el ámbito nacional. Y antes de ir a la pausa, pues le entramos a junio de una vez. De una vez a junio. Sí. Recordarán los años de lucha de varias familias por tercera ocasión. El mar de tormentas se las llevó. Esto en Playa Revolcadero, ubicada en la zona Diamante de Acapulco. Fueron 5 restaurantes, una marisquería que por la fuerza de las olas y por la tormenta tropical Dalila colapsaron y se llevó baños públicos, enramadas y mobiliario de playa. El señor Anselmo García, quien es prestador de servicios turísticos, comentó que el mar desde el mes de marzo pues se movía de manera diferente debido a que su nivel había subido mucho y bueno, tirando los negocios. Él dijo que pues ya tenían varios días que pues había subido la marea muy fuerte y que el oleaje también, y bueno, pues mencionó que los negocios ya no aguantaron más y colapsaron. Él lamentó que toda la zona del negocio donde se les atendía a los comensales se perdió por completo. No obstante, dijo que quedaron estructuras de madera y bueno, plastiláminas, las cuales trataron de salvar para poder reutilizar. El restaurantero pues informó que pues, son 40 integrantes de su familia los que fueron afectados. Y bueno, además ellos pues en ese momento dejaron de llevar el sustento económico a sus hogares. Recordarán, Daniel, que a través de redes sociales transmitimos cómo la fuerza del mar pues se llevó estos negocios por la tormenta Dalila. Sí, lo recordamos muy bien, lo documentaste en su momento en DRB Noticias con las imágenes de cómo se quedaron sin playa y totalmente a la deriva estos restaurantes.
Bueno, en términos nacionales, nacionalmente en junio, hubo ajustes también económicos y advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento. En octubre, el Fondo Monetario Internacional concluyó su revisión de México 2025 y advirtió que la economía nacional crecería apenas el 1.0% en 2025, con una recuperación lenta hacia el 2026, condicionada a reformas estructurales y control de la deuda pública. El organismo recomendó consolidación fiscal, inversión en infraestructura y un fortalecimiento del Estado de Derecho para mejorar la confianza y acelerar el crecimiento. Fue una noticia que también llamó mucho la atención, la desaceleramiento que tuvo el fondo, la economía mexicana y el Fondo Monetario Internacional, pues sí, también ahí llamando la atención justamente a la economía mexicana. Bueno, pues eso fue en el mes de junio. ¿Vamos a una pausa, Heidi? Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es el resumen anual 2025, aquí en Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación de RB Noticias y Radio Hipócrates. No se vaya, todavía tenemos mucho más para usted. Volvemos. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Gracias por continuar con nosotros en este resumen 2025, resumen anual en Afrovoces 90.5 FM, transformando la comunicación, Radio Hipócrates y DRB Noticias, por supuesto. Julio, Heidi, ¿qué tenemos en julio? Muy sangriento también. Fueron atacadas oficinas de la Fiscalía en barrios históricos, El Coloso, y también oficinas ministeriales del sector Costa Azul. Y bueno, estos ataques contra estas instalaciones de la Fiscalía General del Estado se registraron la noche de un martes y de un domingo. Y bueno, las que sucedieron el día martes fue las agencias del Ministerio Público del sector Barrios Históricos y Coloso, que dejó como saldo una trabajadora herida de gravedad. Y bueno, fueron abandonadas unas granadas explosivas en la calle Lerdo de Tejada. Y bueno, días antes, un domingo, pues la agencia del Ministerio Público sector Costa Azul, pues fue atacada con más de 80 disparos de arma de fuego de grueso calibre. Y bueno, de los hechos ocurridos la noche del día martes, donde fueron las dos agencias, la de la Fiscalía General del Estado de Barrios Históricos y Coloso, pues se dice que sujetos armados que viajaban en motocicletas llegaron y realizaron disparos con armas de grueso calibre, hiriendo a un agente del Ministerio Público que se encontraba en el sitio. En la agencia del sector Coloso se alertó que, bueno, esta fue atacada presuntamente con una granada de fragmentación, la cual cayó en un bar que se ubica a un costado. Y bueno, de manera simultánea fueron abandonados 2 granadas explosivas sin detonar en la calle Lerdo de Tejada, a escasos metros del Ministerio Público de Barrios Históricos. En estos 3 hechos llegaron efectivos de la Marina y Guardia Nacional, entre otras corporaciones, quienes acordonaron la zona, y peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco realizó las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los agresores. Y bueno, en el primer hecho, en el Ministerio Público sector Barrios Históricos se observaron varios casquillos percutidos AK-47. Y bueno, en ese entonces la Fiscalía había ofrecido una recompensa de $1 millón para quien brindara información y que lograra la captura de los agresores de las agencias del Ministerio Público de Costa Azul, Barrios Históricos y Coloso, que habían sido atacadas. Y bueno, en ese mismo mes, 4 hombres sin vida, muertos por torniquete en el cuello, fueron abandonados en la calle Colonial del fraccionamiento Mocimba en Acapulco. Este hallazgo fue reportado a las 9 de la noche en la parte de atrás de la parroquia Santa María de Guadalupe. Y bueno, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, sujetos a bordo de un vehículo fueron quienes abandonaron a estas víctimas y se dieron a la fuga. La verdad, Daniel, que este cuadro de ver a 4 personas tendidas sobre el pavimento sin vida fue pues una escena muy impactante. Sí, cómo no, la verdad que sí fue
fue un mes terrible ese para Acapulco, para el estado de Guerrero, y que lamentable que pues sí, en este recorrido anual que estamos haciendo ha prevalecido la violencia desafortunadamente. Sí, Daniel, y justamente ese día, cuando se dejaron a estas 4 personas, durante todo el día, fue el 31 para ser exactos, sumaron 11 personas localizadas sin vida. Fíjate. Bueno, pues así el mes de julio en el estado de Guerrero, en Acapulco concretamente. En el ámbito nacional, crecía, ya le veníamos informando de todo este tema que se estaba dando en la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y bueno, pues eso se trasladaba también al tema migratorio, y las deportaciones empezaron a crecer, y la angustia, la preocupación por todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, empezó una etapa como de persecución, no como de persecución, sino de persecución prácticamente hacia los latinos, con deportaciones masivas desde Estados Unidos, crisis en las ciudades fronterizas. En enero, febrero, recordamos miles de personas deportadas también de Estados Unidos regresaron a México tras la cancelación masiva de citas de migración legal, mejor dicho. El fenómeno generó también saturación en ciudades fronterizas, tensiones sociales y un reto humanitario y logístico para las autoridades locales. El episodio volvió a ponerse en el centro de la fragilidad del sistema migratorio mexicano, las políticas de Estados Unidos y el impacto social en comunidades mexicanas, tema que marcará la agenda internacional y nacional del presente año. En el 2026, evidentemente, se viene la Copa del Mundo, también hay mucha presión sobre ello. ¿Qué va a pasar durante este evento? ¿Qué va a pasar con los mexicanos también allá? Si seguirán esta persecución a todos aquellos que pues no tengan o no estén legalmente en los Estados Unidos, seguirán las deportaciones. Es un tema muy recurrente y que estaremos, por supuesto, siguiéndolo muy de cerca, y que estará ahí en la agenda presente también de los gobiernos de ambos países. Veremos qué sucede. Agosto del 2025, Heidi, ¿qué nos traes? Bueno, no todo es malo. En agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguraron la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, construido en el Centro Internacional Acapulco, el cual, bueno, inició sus servicios con la consulta general el día 25 de agosto con 8 quirófanos. Y bueno, en ese momento, al hacer uso de la palabra en las inmediaciones del Hospital del Iste, Claudia Sheinbaum dijo que el nosocomio pues estaría funcionando durante los siguientes meses, y que en el proceso de contratación iban a contratar todo el personal que se requería. Ella pues comentó ya en su discurso que ese hospital se lo debían a Andrés Manuel López Obrador, y también comentó que tuvo la oportunidad de visitar parte del nosocomio y una parte de los quirófanos, donde mencionó que serían 8 y que todos estaban de manera excepcional y totalmente equipados. Ella también comentó en su discurso que se habían ya inaugurado 31 hospitales en todo el país, los cuales se iniciaron en la administración de López Obrador, así como 12 centros de salud, y ahora, bueno, dijo que estaban terminando de instalar el de Acapulco. Y por su parte, en su intervención, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pues agradeció al gobierno federal tener un hospital digno, moderno, y bueno, dijo lo que el pueblo se merece. Pues sí, cosa que también llamó mucho la atención, generó muchísima polémica, muchos movimientos, cierres de la avenida Costera Miguel Alemán, y todavía sigue habiendo inconformidad. No se está en contra del hospital, se está en contra del lugar donde lo ubicaron. Sí, hubo muchas protestas, hubo bloqueos, y más que nada también los vecinos del fraccionamiento Costa Azul, Daniel, porque ¿qué sucede? Que ya los negocios pues no establecidos, el ambulantaje, a pesar de que supuestamente la dirección de vía pública los ha controlado, pues no, estos permanecen, y no es que sea tanto la afectación visual, ¿no? Sino que también dejan basura, hay contaminación, y bueno, esto conlleva a una serie de irregularidades. Que sí, que ya se están sintiendo, que ya se están viendo, ya se están palpando justamente a estas alturas ya del 2026 que estamos iniciando, y que habrá que
Pues sí, las autoridades habrá que meterle mano ahí para controlar ese tema. Daniel, en ese mismo mes, algo también que fue muy significativo, pescadores de la ribera de la Laguna de Tres Palos denunciaron la mortandad de varias especies de pescados en ese espejo de agua, donde, bueno, se denunció la descarga de miles de litros de aguas negras de un fraccionamiento habitacional, esto en la zona Diamante de Acapulco. Una noticia que también, estuvimos a nivel nacional con esta contaminación y esta preocupación de esta mortandad de peces. Exactamente, sí, que también llamó mucho la atención porque hubo declaraciones desafortunadas de las autoridades del municipio respecto al por qué estaban muriendo los pececitos. Bueno, eso fue en agosto. En agosto. En agosto, en el ámbito nacional, en el país, bueno, una noticia que sacudió a la opinión pública de toda la República Mexicana y fue el hallazgo de un supuesto centro de exterminio del crimen organizado en Jalisco. Durante el 2025 circuló la información sobre el allanamiento a un rancho llamado Izaguirre, donde supuestamente operaba el centro de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reportaron restos humanos calcinados, cientos de prendas y otros indicios que generaron indignación nacional. Aunque el hecho no siempre acaparó la primera plana, sí representó la profundidad de la crisis de violencia en algunas regiones y la urgencia de acciones contundentes de seguridad y de justicia. Al final del día, en la investigación, pues se llegó a la conclusión de que no era un centro de exterminio, pero pues que sí, se encontraron ahí fosas de personas que pues sí se habían reportado como desaparecidas y que lamentablemente pues fueron encontradas ahí en este rancho Izaguirre. Eso fue en agosto. En septiembre, ¿qué tenemos en septiembre? Además de las fiestas patrias y de un puentecito que nos aventamos, efectivos de la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Estatal desalojaron un predio donde se tenían decenas de familias asentadas de manera irregular, esto en el Parque Nacional El Veladero en Acapulco. Esta zona, cerca de las inmediaciones del Par Vial, se han realizado ya 4 desalojos, Daniel, en los últimos 3 años, y en este año yo creo que fueron alrededor de otros 4, y bueno, ese día en punto de las 7 de la mañana, decenas de uniformados llegaron a la colonia Ampliación Bosques de la Cañada, quienes portaban toletes y escudos, así como personal contratado para que cortaran la energía eléctrica de los postes de luz con motosierras y pinzas. Los colonos, que han invadido por más de 9 años, molestos, se inconformaron ante dicho desalojo debido a que aseguraron que no tienen dónde vivir por ser supuestamente de bajos recursos económicos, quien además aseguraron que la mayoría trabaja en las playas del puerto. Asimismo, se colocó un grupo de vecinos alrededor de un poste de energía eléctrica para impedir pues se cortara ese servicio. Y bueno, también se observaron algunas de las 300 viviendas asentadas en el Parque Nacional El Veladero, área protegida por orden federal, que fueron construidas de madera, fueron derribadas y algunos tinacos fueron cortados con la finalidad de que las personas se fueran de esa zona de reserva ecológica. Posteriormente a este desalojo, pues los inconformes fueron a protestar al Palacio Federal, pues para que se les dejara pues vivir en esta área protegida. Bueno, eso fue septiembre. Septiembre En el puerto de Acapulco. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la República Mexicana? Le informo también que en septiembre se agudizaron las protestas masivas de agricultores contra la nueva ley del agua, que continúa vigente, que continúa pues ahí dentro de la palestra, o más bien en la palestra informativa nacional. El 3 de diciembre, miles de campesinos llegaron con tractores a la Ciudad de México para bloquear accesos al Congreso en protesta por una propuesta de ley general del agua. Denuncian que la reforma amenaza sus derechos, pues implica controles estrictos de uso de agua que afectaría a la agricultura. La movilización refleja el malestar en el campo ante políticas hídricas, así como la crisis del agua, sequías recurrentes y la tensión entre el desarrollo agrícola y regulación nacional. Ya ha declarado la presidenta de México que este tema del agua pues no va a afectar justamente el tema agrícola y que se mantendrá
se mantendrán siempre, sobre todo los campesinos, con este hecho de que pues tendrán agua. Octubre, Heidi, octubre, ¿qué tenemos? A pesar de que es un mes para mí muy feliz porque es mi cumpleaños. Felicidades anticipadas. Desde quiero ser el primero en felicitarte este primero del 2026, primer día del 2026. Lamentablemente, octubre del 2025, una fecha que para nosotras las mujeres es muy significativa, pero muy lamentable. Durante este octubre de 2025, este mes se posicionó como el mes más violento del año contra las mujeres en Acapulco, con un total de 9 mujeres asesinadas a balazos y por asfixia. Y bueno, pues yo pues me di a la tarea de sumar estos asesinatos, de llevar esta contabilidad, y bueno, durante esta ola de violencia del 10º mes del 2025, pues se sumaron 30 personas asesinadas en el puerto, entre ellas 21 hombres, de los cuales uno era policía preventivo, 3 taxistas y un hombre localizado semienterrado en una fosa clandestina. Comparado con octubre de 2024, donde se registraron 62 personas asesinadas, este año, en el mismo mes, 30 homicidios dolosos, y hay una disminución del 51%. Sin embargo, pese a ese decremento en las cifras, octubre fue el mes más violento para las mujeres en lo que fue del año 2025, e históricamente ha sido Acapulco de los municipios más violentos para las mujeres en México. Exactamente, sí, es algo que lamentablemente pues ha ido creciendo, la violencia contra las mujeres, y que mira, hay una lucha férrea y hay unas campañas y se está haciendo mucho trabajo y mucho esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, que no debe existir, evidentemente. Sí, Daniel, destacar que de las féminas localizadas sin vida, 7 fueron ultimadas a balazos. Una de ellas fue una persona de la tercera edad, que aquí puntualmente lo comentamos, que fue por daño colateral. Esto pues tras estar en un hecho de violencia donde un hombre fue asesinado, esto en la colonia Cumbres de Figueroa, y 2 que fueron localizadas con torniquete en el cuello. Sí, lamentable. Bueno, en octubre entonces, en el ámbito nacional, aumentó la inflación al final del año, presiones sobre la economía familiar. En noviembre del 2025, la inflación anual en México se aceleró hasta el 3.80% por encima de las expectativas del mercado, impulsadas por aumentos en bienes y servicios básicos. Economistas advierten riesgos adicionales hacia este 2026 que estamos iniciando, con posibles ajustes impositivos o impactos del comercio internacional, lo que representa un desafío para el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Así que, bueno, pues ahí está este tema que habremos de tomar muy, muy en cuenta. Pues bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con noviembre, diciembre, ya la recta final de este resumen informativo del 2025. Pausa, regresamos aquí a Afrovoces 90.5 FM, a través también de DRB Noticias y Radio Hipócrates. Volvemos. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Bien, pues regresamos a este resumen anual 2025 a través de Afrovoces 90.5 FM, DRB Noticias y Radio Hipócrates. Llegamos a noviembre, que el paisaje empezó a cambiar por completo, Heidi, que ya vimos un Acapulco pues ya totalmente distinto, con afluencia muy importante en los fines de semana, que ya se empezaba a sentir esto que vivimos este fin de año, la alegría, la fiesta, y un Acapulco distinto. Un Acapulco con mucha fiesta, sí. Un Acapulco que empezó sus vacaciones desde el mes de noviembre, yo no me cansé de decir, porque las calles, las principales avenidas del puerto de Acapulco repletas de turistas, y bueno, se respiraba un ambiente de alegría, de paz, de amor, de felicidad. Fue maravilloso el cierre del 2025. Sin embargo, algo que también generó mucha polémica fue el transporte marítimo Marinabús, que bueno, su primer viaje del transporte, pues inició operaciones
el 1 de noviembre de manera formal. Sin embargo, no se concretó debido a una protesta que realizaron en el muelle de Puerto Marqués pobladores de ese asentamiento que reclamaban pues cumplimiento a una minuta. Desde las 7 de la mañana de ese 1 de noviembre, que fue un sábado, partió la embarcación del muelle ubicado en el malecón de Acapulco y tras recorrer por más de 30 minutos la bahía de Santa Lucía, se tuvo que retornar sin poder atracar en aquella zona debido a que los prestadores de servicios acuáticos colocaron sus embarcaciones y motos para evitar su paso y visibilizar la lucha en defensa de la comunidad. Esa toma del muelle pues dio inicio unos días antes, donde el comisario de Puerto Marqués, Martín Carmona, comentó que esa protesta era por la falta de incumplimiento a la minuta de acuerdos entre los 3 niveles de gobierno. Comentó también que se había acordado un estudio de la laguna para poder sanear, hecho que no se había concretado, además de exigir que se firmara a través de un documento los trabajos que ya realizaba la Capasec en el poblado. Después de 9 días, después de tener una mesa de diálogo y acordar con las autoridades de los 3 niveles de gobierno que se firmara la minuta, pues liberaron este muelle y bueno, todo lo volvió a la normalidad. Además, Daniel, transporte marítimo, Marinabús, ha tenido gran afluencia tanto por locales como por turistas. Está cumpliendo con el objetivo, pues. Sí, la verdad es que además de que sus precios son muy económicos, para los locales cuesta 30 pesos, para los turistas nacionales 60 y ya para los extranjeros 120. Y la verdad es que dar el recorrido, la verdad es que está muy, muy coqueto, está muy agradable y bueno, yo sí se los recomiendo. Bueno, pues yo no he vivido la experiencia, pero lo vamos a hacer en los siguientes días, así que ya tras tu recomendación hay que ir al Marinabús. Algo muy importante que también destacamos en el mes de noviembre, ya cuando estábamos de fiesta aquí en el puerto, pues se realizó este famoso evento musical, el Tonic Fest 2025, y en ese tiempo donde se realizó este importante evento, como parte de las actividades, la canción del Sirenito, del conocido músico Rigo Tobar, rompió récord Guinness aquí en el puerto al ser interpretada por más de 200 músicos de manera simultánea. Esta tocada se llevó en Playa Tamarindos, donde decenas de asistentes fueron testigos de ese histórico momento para la música tropical mexicana. Los participantes, vestidos de blanco, portando un sombrero de palma y un paliacate en el cuello, se reunieron desde temprana hora para afinar detalles y coordinar la interpretación masiva. Y bueno, este logro formó parte de las actividades del Tonic Fest 2025, que además ese evento, la verdad, recordó Daniel, yo nunca tuve la oportunidad de ir a esos festivales del Acapulco Fest en la playa, sin embargo, tuve ahora sí la oportunidad de vivir este evento, la verdad fue espectacular. Sí, la verdad que sí, fue grandioso, fue muy, muy espectacular y qué bueno que se realizó. Sí, los eventos del Acafest eran sensacionales. Varios tuvimos la oportunidad de vivirlos, de participar en ellos y sí eran una cosa que realmente impactaba. Y no solamente eran en una playa, eran en diversos lugares, en el centro de convenciones, en la playa Condesa, en la playa Tamarindos, incluso allá en Pie de la Cuesta, en fin, era de verdad, era algo que llamó mucho la atención y qué bien que regresó ahora con gran sonido de Polymarch, que fue lo que impactó de manera espectacular y que generó muchísimos comentarios positivos para Acapulco. La discoteca más grande del mundo, la verdad es que ya tenía ratito que no bailaba, pero la verdad, la música, el sonido, las luces y además algo que causó mucha emoción fue ver a turistas que estaban del lado del mar en embarcaciones, en yates y que desde allá con sus mejores pasos, Daniel, estaban ellos pues envueltos en esta discoteca. Y que va a regresar en este 2026. Que va a regresar y bueno, con una mejor organización y con pues más artistas para todos. Muy bien, pues lo esperamos con ansia. Noviembre también se agudizó la crisis del agua y vinieron las amenazas por parte de Estados Unidos por el incumplimiento del Tratado de Agua. El 8 de diciembre, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 5% a productos mexicanos, argumentando que México debía entregar más agua del río Bravo, conforme a un tratado de aguas, acusación que
desató tensiones diplomáticas graves también entre ambos países. El anuncio generó preocupación en el sector agrícola y comercial, ya que el arancel afectaba exportaciones e importaciones claves para ambos países y profundiza también en el tema de la crisis hídrica y el desempleo también en zonas agrícolas. Recordar también que hubo una reforma del agua en nuestro país y eso también vino a agudizar mucho el problema también con el sector agrario en el país, que decía que pues se iban a quedar sin agua. Eso fue en noviembre. Diciembre, ya entrando a la recta final de ese año 2025, diciembre, Heidi, ¿qué tuvimos? Sin duda alguna fue fiesta todo diciembre, pero bueno, también obras importantes porque en diciembre Fonatur inauguró trabajos de rehabilitación en la costera, donde recuperó pasos peatonales, pues el pescado a la talla. Se realizó este evento con éxito. Se realizó también la caravana Coca-Cola, donde reunió a miles de familias en la zona turística, con los niños, con abuelitos, todo mundo estuvimos ahí presentes, y también el avistamiento de ballenas y sobre todo esta gala espectacular de la pirotecnia. Sí, fue un cierre mágico que todavía lo estamos disfrutando. Hace unas horas justamente se realizó esta gala y le está dando la vuelta al mundo todo lo que se hizo con los drones, obviamente sí la pirotecnia, pero todo lo que conlleva esto. Y hoy las páginas, las primeras planas nacionales y algunas internacionales pues dan cuenta justamente de esta fiesta que se vivió en el puerto de Acapulco. Sí, además de que en Acapulco pues no cabe ningún alfiler. La verdad es que estamos repletos. Sin duda, Acapulco sigue siendo preferido para muchos y muchas, tráfico, nacional e ¿no? internacional. Sí, la verdad es que muchos se molestan, pero la verdad es que yo lo disfruto. Me gusta ver mi Acapulco así de vivo, así de que sigue siendo el número uno para muchos. Sí, y la verdad que bien hasta el momento las playas también, se ha trabajado mucho, promotora de playas ha hecho muy bien su trabajo. Oye, llama la atención esto que se hizo a lo largo del año también, Heidi, que tú estuviste siempre puntual, cubriendo la información, cubriendo la nota, las limpiezas que se hacían por parte de los prestadores de servicio todos los martes, ¿era verdad? Sí, el Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, que encabeza nuestro amigo, el maestro Jesús Zamora Cervantes, todos los martes, semana con semana, realizan esta limpieza. Por cuestiones de las vacaciones, bueno, ellos hacen su espacio, sí la limpian, pero pues de manera ya personal, no en un grupo como constantemente lo hacen. Y bueno, pues antes de que iniciaran las vacaciones se les hizo el llamado para que trataran bien a los turistas, portaran su uniforme, y que también algo que me gustó, que antes de que iniciaran las vacaciones se les dijo que si ellos trabajaban pues en un estado inconveniente, como pues embriagados, pues iban a recibir pues una multa. Y bueno, eso deja pues algo positivo, sí, Daniel, sí, porque bueno, cuidan al turista, cuidan esa parte, ¿no? De que hablen bien de Acapulco y de que sobre todo que lo recomienden y regresen. Y eso es lo que hemos encontrado justamente, muchos visitantes. En lo personal, muchos amigos que andan por acá y hablan diferente en relación a otros años. Ven a otro Acapulco distinto, trabajador, metido en lo que tiene que ser, que es el trabajo por el sector turístico, por la industria sin chimeneas. Y qué bueno. Y este trabajo que realizan los prestadores de servicio todos los martes, ya replicado también en otros destinos de playa. Sí, sobre todo en otras zonas también, sí. Por ejemplo, en Pie de la Cuesta, en Caleta. Bueno, en Caleta ya venían realizando esta limpieza de fondo marino, y bueno, y en otras partes de la República Mexicana pues ya replican esta actividad, ¿no? Que bueno, hay que pues copiar lo bueno. Hay que copiar lo bueno, y esto es algo muy bueno. Ojalá se siga haciendo, y no solamente en esa franja de arena, sino que se haga en todos. Ya señalabas Pie de la Cuesta, Revolcadero, y que se haga también en Puerto Marqués, y en fin, en todas las playas. Y también, bueno, otra buena noticia, ya en diciembre hablamos de temas de seguridad aquí a lo largo de este resumen informativo del 2025, pues una muy buena noticia. La reducción general de homicidios bajó menos del 37% desde septiembre del 2024, según cifras oficiales presentadas en diciembre. El promedio diario de homicidios dolosos cayó el 86.9%,
a 54.7 asesinatos por día, una disminución del 37% hasta noviembre del 2025. Este descenso marca un cambio importante en la tendencia de violencia de homicidios en el país, y las autoridades han atribuido parte del logro a las estrategias de seguridad implementadas este año. Todos los martes también en la conferencia del pueblo, en la mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país, Omar García Harfuch, se presenta y da un informe de cómo va, cuál es el estatus justamente de los homicidios dolosos desde que entró esa administración federal hasta el momento. Y sí, han ido a la baja, y puntualmente pues se ha estado informando de los decomisos, de las detenciones y de todo lo que se le ha disminuido, sobre todo en economía, a los cárteles, a los grupos delictivos, que es ahí donde les duele, pegarles justamente en lo económico para que no puedan operar y para que no puedan pues seguir adquiriendo armamentos incluso más poderosos o igual que los que utiliza el ejército mexicano. Así que, bueno, pues de acuerdo a este informe, pues en este mes de diciembre hay una reducción muy importante del 37% de homicidios dolosos. Pues así, hasta el mes de diciembre, Heidi, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con algo también de deportes, porque hubo cosas importantes de deportes. Emanuel Méndez ahora mismo nos va a informar, pero en términos generales me parece que pues tuvimos un 2025 que empezó muy violento y que fue amainando afortunadamente a lo largo de este mismo año en el puerto de Acapulco. Sí, afortunadamente los 2 últimos meses del año cerramos muy bien, muy bien. Hubo una estrategia muy importante por parte de los 3 órdenes de gobierno, tanto que cerramos pues a la baja, muy a la baja, y ojalá que este 2025 así continuemos, porque bueno, sobre todo hay que fortalecer el tejido social, ¿no? Para evitar pues estos hechos tan violentos. Que así sigamos en este 2026, que así sigamos por esa misma ruta de trabajo, de crecimiento y del regreso, pues ya importante, total, ya del puerto de Acapulco. Me parece que este 2025 fue toral, fue importante en esos términos de ver qué tan listos estábamos, qué tan preparados estábamos ya. Acapulco, ya me parece que esa etapa o este año de prueba ya quedó ahí, y ahora pues ya viene un Acapulco detonante, un Acapulco definitivamente ya descollante en temas turísticos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Todavía no nos vamos, todavía tenemos algo más para usted. Pausa, regresamos. Estás escuchando DRB Noticias en la 90.5 FM, transformando la comunicación. Bien, pues ya estamos regresando ya a la parte final, pero no podíamos dejar fuera al niño, hombre, por favor, al niño deportivo. A ver, Emanuel, 3 temas relevantísimos en este año 2025, deportivamente hablando. El bicampeonato de Toluca, que después de muchos años se vuelve campeón del fútbol mexicano y empata a las Chivas Rayadas del Guadalajara con 12 títulos. El Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League por primera vez en su historia, aunque perdió el Mundial de Clubes ante el Chelsea en este verano del 2025, y por supuesto el sorteo mundialista donde México conoció pues su destino a la Copa del Mundo del año 2026, Sudáfrica, un viejo conocido, Corea del Sur también, que se han enfrentado en mundiales la selección mexicana, y esperar el repechaje de la letra D por parte de la UEFA, y también grandes eventos deportivos aquí en el puerto de Acapulco, el Mex Tenis con Tomás Macha como ganador, también el México Mayor Premier Padre con la pareja número 1 a nivel mundial, Agustín Tapia y Arturo Cuello, un año de éxito en eventos deportivos, no tanto a nivel estatal, ya que hubo cambios en el INDEC, un mal año para el deporte guerrerense, ya que fue último lugar en la Olimpiada Nacional. Bueno, así se ha mantenido a lo largo de los años, no sé cuántos sexenios lleva ya siendo el peor, el INDEC, el Instituto del Deporte de Guerrero, es el peor en los últimos, ¿qué te gusta? La última década. Sí, varios años que muy mal trabajo. Muy mal trabajo, pésimo trabajo, y póngale el nombre que usted quiera, a los directivos del INDEC, al director que usted quiera, desde, bueno, todos, son muchísimos. Sí. Y a la señora era su segunda administración también, ¿verdad? Sí, Alma Rocío Bello, su segunda vez, y esperemos que con Jesús y antes Calderón estuvo Reyes Párez, y después estuvo también Bello, Román Bello, exactamente, y bueno, antes, en fin. Esperemos que con Jesús Calderón haya, pues,
se cumplan las promesas que se dicen mucho. Es que mientras siga siendo la caja chica del gobierno no va a pasar nada. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. El deporte lo ocupan ahí nada más, pero ahí te va un presupuesto, pero no lo gastes porque lo voy a ocupar en la siguiente campaña, lo voy a ocupar, así que no lo gastes. Y ahí ve y tómate la foto con estos uniformes, pero se los quitas después de la foto porque los voy a regresar a la tienda. Pues así pero cuando hay una medalla, ahí están en la foto. Ahí están en la foto. Por eso el deporte está como está. En fin, ¿qué más? Oye, lo del Canelo. El Canelo que perdió sus cinturones de supermedianos ante Terence Crawford en el Allianz Stadium en Las Vegas. Canelo Álvarez, pues que pierde todos sus títulos importantes. Terence Crawford que se retiró en este año con la polémica del Consejo Mundial de Boxeo. Osvaldo Olvera, el deportista mexicano del año que fue campeón en Singapur, en el trampolín 3 metros, ganó la medalla de oro venciendo a la delegación china, que es muy importante recalcar. Osvaldo Olvera que ganó el premio nacional al deporte, se lo otorgó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Exactamente, bien merecido. Muy bien merecido. Mejor deportista mexicano, y estamos a la espera de qué va a pasar con el Checo Pérez en este 2026. Y qué va a pasar también en el Mundial. En el Mundial, por supuesto. Dentro de algunos meses ya no se habla de otra cosa más que del Mundial y que de Acapulco, que la playa del Mundial, cosa que no es cierto, pero bueno, pues en fin, ya sabes. De repente salen declaraciones ahí alegres y pues no es cierto, están sustentadas en la realidad y muchas cosas así. Hay que vender, Dani, hay que vender. Pero pues no de esa manera. ¿Algo más? También la selección mexicana, Javier Aguirre ganó Nations League, Copa de Oro, pero pues un año complicado en el segundo semestre para la selección mexicana, ya que no se le ganó ni a los sudamericanos, ni a los europeos, ni a los asiáticos. Dije 3 cosas y ya te aventaste 10. Heidi, pues nos vamos. ¿Qué te pareció? Nos vamos. Decirles, recomendarles, invitarlos a que nos escuchen, a que sintonicen también Afrovoces y sobre todo que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Yo pues les quiero desear un año próspero y que cumplan sus metas y que las escriban también, eso es muy importante, escribirlas para cumplirlas. Exactamente, y sobre todo, muy importante que pues participe usted con nosotros, como siempre decimos todos los días en este espacio, esto es de ida y vuelta, usted es una parte importante, fundamental, así que por favor, comparta y síganos y desde luego acompáñenos. Y gracias, Heidi, por todo tu respaldo, por todo tu apoyo. Este informativo, pues, no sería nada sin ti, sin el pulso informativo de Heidi Nieves, que es una reportera excelsa, extraordinaria. Muchas flores. Se tiene el pulso de cualquier punto de la ciudad, del estado, y además tiene su propio G5. No, es que además, ¿saben? Cuando te apasiona hacer esto, sí. No, pues no te causa algún inconveniente. La verdad, yo quiero agradecer a todos los que nos han escuchado a lo largo del 2025. Los invitamos a que continúen en este 2026 para que se mantengan informados. Gracias, Heidi. Gracias de verdad, a nombre de todo este equipo de DRB Noticias, Afrovoces 90.5. Gracias a Afrovoces también, que nos ha abierto las puertas. Aquí estamos ya en FM, y gracias a Radio Hipócrates, a la rectora Marisol Manzanares Nava por permitirnos también estar aquí e informarle puntualmente de todo lo que está sucediendo. Emanuel, gracias. Gracias a ustedes, un honor y un placer estar en este equipo de trabajo. Y recuerden, nos vemos y nos escuchamos en todo el 2026. Por cierto, ya también Tendencia Deportiva, ya este año, aquí en Afrovoces. Este año iniciamos en la Radio FM 90.5 Afrovoces. De 6 a 7 de la tarde. 6 a 7 de la tarde, pues estamos más que invitados a que nos vean, nos sigan, nos compartan y por supuesto nos escuchen en la radio. Muy agradecido, Heidi. Gracias a ti, Daniel, por la oportunidad y por hacerme parte de este gran equipo. No eres parte, eres todo prácticamente de DRB Noticias. Gracias a usted por acompañarnos, por vernos, por estar siempre con nosotros en todo el 2025. De verdad, acompáñenos también en este 2026. Recuerde, aquí la noticia no es moneda de cambio. Aquí se dice lo que es, lo que está sucediendo, sea bueno, sea malo. La opinión siempre la tiene usted. Usted es la opinión perfecta. Y usted es siempre el que decide lo que se debe y no se debe hacer y decir en nuestro estado de Guerrero. Gracias, de verdad, gracias. El poder de la palabra está aquí en DRB Noticias. Soy Daniel Rentería. Hasta mañana. Mañana ya iniciamos un nuevo ciclo en este 2026. Mañana viernes 2 de enero. Aquí estaremos. Gracias. Hasta mañana. Pásenla bien. Escuchaste DRB Noticias con Daniel Rentería en la 90.5 FM, transformando la comunicación.